Estamos. Empezamos. Empieza Alejandro. Ahí. Le damos la bienvenida a todas y todos a esta conferencia central, que es la apertura de la primera Jornada Internacional de Gobierno y Políticas Públicas en Latinoamérica, desde sus perspectivas filosóficas, históricas y educativas, que se realizarán los días jueves 4 y viernes 5 de agosto en la Universidad Nacional de Lanús. Las mismas se han organizado desde la carrera de Ciencias Política y Gobierno, acompañadas y promovidas por su director Diego Raus, en el marco de actividades del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de esta Casa de Estudios. Esta jornada reúne a docentes que formamos parte del área de Historia del Departamento de Humanidades y Artes, donde se inscribe el Centro de Investigaciones Históricas. Algunos miembros del área dictamos clases en la carrera de Ciencias Políticas y somos los coordinadores de esta actividad y de las jornadas. Se trata de una labor que une a los departamentos de Humanidades y Artes y Planificación y Políticas Públicas en este 25º aniversario de la UNLA. El doctor Héctor Musopapa, docente de la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno, compartirá con nosotros algunos tramos de sus líneas de investigación. Su exposición se titula Juan Bautista Alberdi y Adam Smith. Héctor Musopapa es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, ha sido director del Departamento de Humanidades y Artes desde 1998 hasta 2014 y director del Instituto de Cultura de la UNLA 2014 hasta el 2016. Ha dictado la asignatura Filosofía Política en la Universidad de El Salvador. Docente titular de las asignaturas Teoría Política 1 y 2 y seminarios de doctorado en la UNLA. Investigador del Centro de Investigaciones Históricas. Actualmente investiga sobre los orígenes del nacionalismo argentino y sus incidencias en las ideas políticas del siglo XX. Querido Héctor, te cedo la palabra para que comiences tu exposición. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Veo que hay algunos que son alumnos de Teoría Política 2, así que espero que lo que yo voy a relatar les sirva para entenderlo y no para huir y pensar que esto ya lo sabemos. Este trabajo trata sobre Juan Bautista Alberdi e intenta sacarlo un poco de la imagen tradicional de Alberdi, como que Alberdi fue un constitucionalista, el padre de la Constitución de 1853 o uno de sus ideólogos. Por el contrario, yo pienso que esa es una visión absolutamente secundaria de Alberdi, que Alberdi no fue ningún constitucionalista, si bien se dedicó al tema con eficiencia, sino que lo que hizo él fue realizar uno de los primeros proyectos nacionales de la Argentina, que está contenido en sus bases. O sea, las bases, otra vez, que son leídas como proyecto constitucional, en realidad dicen muchas otras cosas, mucho más profundas. Y en ese sentido, el trabajo que yo hice intenta mostrar, entonces, la genealogía de sus ideas en otro lugar, que es precisamente en la obra de Adam Smith. O sea, Alberdi fue, creo yo, el único liberal que corresponde al concepto de liberalismo. Como él mismo se encargó de denunciar, los liberales argentinos de lo único que hablan es del acceso al gobierno, no del progreso del país. O sea, tienen una visión meramente politicista. Y en este sentido yo concuerdo con sus palabras porque, evidentemente, Alberdi fue un liberal perfecto.
Entonces, este trabajo que yo hago intenta mostrar algo que muy pocos autores, o casi ninguno, ha señalado, que es precisamente a qué liberalismo se refiere Juan Bautista Alberdi. Entonces yo anticipo, mis alumnos de teoría política ya lo saben, porque esta charla entonces va a girar en torno al concepto de sociedad civil, que es el ámbito de ideas originario al cual Alberdi se refiere en todas, o por lo menos en la parte más importante de su obra, que es a partir de las bases. Y en este concepto de sociedad civil, entonces, reside la presencia de lo que fue la Ilustración escocesa, que es, en cuanto a la Ilustración, la originaria, o sea, la que promovió las ideas fundamentales. Bueno, en esta, entonces, reside la presencia de Adam Smith, y yo espero poder explicar, entonces, la naturaleza de estos fundamentos. En gran parte yo voy a leer para no perderme, porque yo escribí un trabajo para esto, me lo pidió Alejandro. Todos los días me llamaba a las 6 de la mañana para preguntarme cuánto había avanzado. Y bueno, acá está. Bueno, este trabajo intenta poner de manifiesto un aspecto del paradigma dentro del cual Juan Bautista Alberdi desarrolló sus ideas, que lo identifican y lo diferencian de sus contemporáneos. Cuando se habla de los emigrados durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se suele destacar una comunidad de ideas compartida, algunas de las cuales constituirán las bases del régimen que se establecerá después de 1853. Sin embargo, esto es aceptable hasta cierto punto, porque cuando acudimos a las ideas que subyacen a sus obras, especialmente a partir de las bases, podemos vislumbrar que, a pesar de transitar un territorio de ideas comunes, Alberdi las clarifica y especifica, dándole una orientación y una fundamentación no totalmente precisadas por su generación. Me refiero a Mitre, Sarmiento, Gutiérrez. Alberdi será un expositor singular y ordenado de estas ideas. José Ingenieros lo ha señalado especialmente. Su mente preclara convirtió en doctrina sistemática lo que era aspiración imprecisa en todos los pensadores de su época. Cuando decimos esto no nos referimos a la diferencia que puede haber respecto a problemas políticos inmediatos, o de diferencia de perspectiva respecto a principios comunes. Nos referimos al paradigma dentro del cual él se sitúa en ese siglo XIX, un siglo inaugurado con las dos grandes revoluciones que han delineado el mundo contemporáneo: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La casi totalidad de sus contemporáneos, aquellos que impulsan el proceso organizador de 1853, afinca sus ideas y proyectos a partir de la experiencia de la Revolución Francesa y sus posteriores consecuencias. Alberdi, sin dejar de tener en cuenta este aspecto, pues sigue muy precisamente los acontecimientos de la monarquía de Julio, toma un camino diferente. Es el único hombre notorio de su generación que ha captado el mundo que se ha abierto a partir de la Revolución Industrial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algún ajuste con el micrófono? El corro más acá, ¿sí? Gracias. Bárbaro. La Revolución Industrial ha fundado una dimensión inédita en la historia, dando preeminencia al trabajo
la producción y el intercambio, actividades que anteriormente poseían un carácter subordinado y dependiente del poder. A partir de esta revolución, irá perdiendo progresivamente ese papel. La economía y luego la sociología serán las disciplinas que darán cuenta de esta dimensión, quitándole al derecho y al mundo jurídico la primacía teórica que ostentaba. Los conceptos que darán cuenta del nuevo paradigma se fijarán en la contraposición entre Estado y sociedad civil. Alberdi se moverá dentro de este esquema. Todo su pensamiento estará construido dentro de estos fundamentos, aunque no esté explicitado en estos términos. Pero a pesar de haberse formado y transitado ese ámbito ya desde su etapa sansimoniana, no echará mano desde la manifiesta conceptualización que recibirá durante el siglo XIX a partir, esencialmente, de la acuñación hegeliana y que se desarrollará ampliamente y sostenidamente en el pensamiento de Marx. Lo hará desde las extensiones que recibirán esas ideas de los distintos teóricos que abrevan en la difusión del fenómeno de la sociedad industrial, tales como Michel Chevalier y Pellegrino Rossi. Pero la fuente originaria de todos estos es la obra de Adam Smith. Su tratamiento y orientación de los temas de la dimensión política transcurre sobre el ámbito constituido por los fenómenos de la revolución industrial, expresados en las ideas, también revolucionarias, que lo acompañaron, producidas en el seno de la Ilustración escocesa. En efecto, la hipótesis de este trabajo se funda en que las ideas originarias que generaron un paradigma al cual está referida la obra de Alberdi, especialmente después de 1853, residen en el paradigma establecido por Adam Smith, a quien Alberdi no solo cita profusamente, sino que es posible remitir el cuerpo doctrinario de sus escritos a ese paradigma fundante, a pesar de las influencias de otros pensadores que también formularon ideas similares, pero que, en última instancia, remiten al horizonte fundado por Smith. A partir de esta hipótesis, podemos recorrer sus escritos esencialmente desde las bases, donde es posible apreciar la reiterada referencia al destacado miembro de la Ilustración escocesa en la fundación de sus juicios. Ahí radica su permanente señalamiento hacia la dimensión económica, que en su época, o sea, en su época preindustrial, fue leído en la clave tradicional y entendido como mero materialismo. La Revolución Francesa es una revolución política, esto es, una transformación histórica en el modelo de Estado, aquella que instaura un régimen que supone la idea de igualdad social, manifiestan la abolición del modelo de poder estamental, según el cual, desde el mundo antiguo y medieval, la convivencia entre los hombres se estructura a partir del principio de la guerra. El resultado de este ciclo fue el de un modelo de poder político regido por los guerreros, que, tal como profetizara Henri de Saint-Simon en los inicios del siglo XIX, ese modelo histórico ha sido desplazado por el de la sociedad industrial. Cuando Clausewitz, el teórico alemán, definió la política como la continuación de la guerra por otros medios, indicó simplemente
la naturaleza de lo político y del Estado. Lo político tiene su origen en la guerra y la institución que lo administra y representa es el Estado. Sus instrumentos residen en la coerción, su expresión social es la ley y su marco teórico el derecho. Sin embargo, este modelo teórico en el cual el Estado es la esencia, el centro de gravedad de la vida entre los hombres, comenzó a ser cuestionado primero en los hechos y luego teóricamente por el desarrollo de la naturaleza de la producción humana, que a partir de las últimas décadas del siglo XVIII sufrió un cambio radical en su modelo. Este cambio será conceptualizado durante el siglo XIX como revolución industrial. Este cambio es tan profundo que para compararlo y medirlo en la historia hay que recurrir al largo ciclo histórico de la humanidad, que comienza aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era, con la introducción de la revolución neolítica o revolución agraria, según la cual el hombre comenzó a controlar técnicamente la producción de alimentos a través del cultivo de cereales e ir abandonando el nomadismo. El período que se extiende entre la revolución agraria y la revolución industrial ha sido caracterizado como el ciclo de la sociedad agraria, o sea que dura más de 10.000 años y que finaliza precisamente con el advenimiento de la sociedad industrial. El íntegro pedido de la sociedad agraria, caracterizada por el principio de la guerra, determina la estructura social dual de guerreros y esclavos. A estos últimos se les asigna la producción de alimentos. Serán los agricultores. Este complejo de poder determina que la técnica primordial de la convivencia humana es aquella que surge de la guerra. El estamento guerrero será el dominante por la posición de la técnica de la violencia. El estamento agricultor será un mero apéndice de este modelo de convivencia humana. Esto quiere decir, la dimensión productiva carece de reconocimiento y de poder. La clásica sociedad tradicional que teorizó sobre el tema fue la de los griegos. La unidad productiva elemental fue la de la casa, en griego oikos, asiento de la familia, conducida por un hombre libre de quien dependen todas las decisiones, el déspota, que en esa época no tenía la connotación que tiene ahora, sino que simplemente quería decir conductor de la casa. Su actividad se divide entre la pública, la participación en las cosas de la polis, que es la política, y la privada, la conducción de la casa, ocupación menor, llamada oikonomía, de donde procede el término economía. Quiero aclararles que la palabra privado, lo privado, o sea, ligos, de donde vienen, por ejemplo, términos como oligarquía, o en la psiquiatría de oligofrénico, el que tiene una mentalidad estrechada, limitada, tenía plenamente este significado, o sea, de que lo privado era estar como privado, o sea, carezco de algo. Este es el significado que tenía la palabra privado en los griegos, a diferencia del mundo moderno, en donde es al revés. Bien. La oikonomía es, durante la sociedad tradicional, una dimensión, aunque importante en la realidad porque de ella depende la producción de alimentos, subalterna en cuanto al poder. Esto que dije de lo privado, de ligos. Pero el desarrollo primero técnico y luego tecnológico
fueron haciendo que esa dimensión productiva de la casa, la economía, fuese adquiriendo una dimensión cada vez más importante. La producción y el intercambio de bienes crecieron exponencialmente a partir del descubrimiento de América. Con la necesidad de expandir la producción para un mundo notoriamente más extenso, fueron desarrollándose dos actividades anteriormente subalternas: la del comercio y la de los artesanos. Con el desarrollo de ese fenómeno, se fue generando un ámbito que le dio al trabajo, el intercambio y la producción de bienes una sustancialidad históricamente desconocida. Es el fenómeno de la sociedad industrial. Con ella, la antigua sociedad doméstica, oikos, de los esclavos y semilibres, ha adquirido una dimensión que le irá disputando progresivamente al Estado el centro de gravedad. Es la economía, la transformación moderna de la vieja oikonomía. La economía, ahora desligada de la producción doméstica, adquiere una importancia tal que equilibra el peso del Estado, fundado en la guerra. Esto es lo que Saint-Simon es lo que señala Saint-Simon en sus trabajos. El dominio de los guerreros ha cedido su lugar a la presencia de la sociedad productiva. Y les doy una cita de Saint-Simon. No, la saqué. Bueno. Bien. La economía entonces adquiere un carácter esencial. Es el mismo que tuvo la guerra en la sociedad tradicional. Pero la economía no es un área específica. Señala la aparición de una nueva dimensión desconocida en el mundo tradicional de la sociedad agraria, la de la sociedad civil. El término sociedad civil caracteriza básicamente el mundo que surge con la revolución industrial. En el término sociedad civil podemos distinguir dos fases: el de su uso como noción, o sea, como concepto borroso todavía, y el de la constitución de su concepto. La primera fase está constituida por la aparición de una nueva corriente de ideas, cuyo origen puede ser filiado en la Ilustración escocesa, en las figuras de Adam Ferguson, Hume y Adam Smith, que invertirán el carácter sustancial del Estado por uno subsidiario. La segunda fase está determinada por la fundación del concepto de sociedad civil. Quien lo hará será un filósofo alemán, Hegel, quien advirtió en las primeras décadas del siglo XIX el profundo cambio que se estaba produciendo. Pero antes de que Hegel utilizase el término, la noción de sociedad civil venía usándose y carecía de concepto. Hegel lo estableció precisamente a partir de los trabajos económicos de Adam Smith. Leo una cita de un filósofo. Lo que Hegel, con el concepto de sociedad civil, puso en la conciencia de la época fue nada menos que el resultado de la revolución moderna, la aparición de una sociedad despolitizada que había desplazado el punto de gravedad en la economía, que precisamente en ese tiempo experimentó la sociedad con la revolución industrial. Solamente dentro de ese proceso se separaron en el seno de la sociedad europea su constitución política y su constitución civil. Dos términos que va a usar profusamente Alberdi. Anteriormente constituían una identidad
comunidad civil o política. La economía, pues, que estudia los procesos de la sociedad civil, no es una mera disciplina del conocimiento, sino que expresa la íntegra naturaleza del mundo moderno. Alberdi es el publicista argentino que toma clara conciencia de este hecho. Así lo expone en sus escritos económicos, en donde deja claro que la economía no es el mero estudio de la riqueza, sino que forma parte de los fundamentos de la sociedad humana. Cito a Alberdi. Adam Smith proclamó la omnipotencia y dignidad del trabajo libre, subraya estos dos términos, del trabajo en todas sus aplicaciones, agricultura, comercio, fábrica, como el principio esencial de toda riqueza. La riqueza es producto del trabajo y el ahorro, o conservación y guarda de lo que el hombre ha producido, de lo que el trabajo del hombre ha producido. Son dos virtudes, dos cualidades morales del hombre civilizado. De ahí es que la economía política es una de las ciencias morales y sociales. Adam Smith dio con ella, estudiando y enseñando como profesor, las ciencias de la filosofía moral. O sea, Adam Smith, sus primeros grandes trabajos son todos sobre filosofía moral. El principio de la guerra, sobre el cual se erigió la sociedad antigua y feudal, ha sido reemplazado por los principios del trabajo, el intercambio y el interés individual. La convivencia humana ya no reconocerá al Estado como su principio de integración, sino que ahora lo será por medio de los procesos de la sociedad civil. No hemos encontrado que Alberdi explicite teóricamente el concepto de sociedad civil tal como lo venimos haciendo, pero sin embargo hace un uso preciso del término. Cito a Alberdi, este es un libro sobre Wheelwright, la vida de William Wheelwright, que fue constructor de ferrocarriles acá en la Argentina, un norteamericano. ¿Norteamericano era? Sí, norteamericano. Y en Chile también. Cito a Alberdi. La sociedad civil en países que ha sido colonia de España se halla mejor compuesta que no lo está ni puede estar en la sociedad política en que consiste el Estado, porque la primera se compone de extranjeros superiores a los nativos, cuanto menos en cultura industrial. Su calidad de extranjero, que le cerraba las puertas a la política, le abría mejor las de la sociedad civil para servirla como obrero neutral. Su extranjerismo los preserva de la desgracia de tener que ingerirse en la mala política del país, lo cual es un bien para la civilización de Sudamérica, cuya sociedad civil viene a ser, por esa causa cabalmente, la mejor condición que su sociedad política. Bien, a partir del concepto de sociedad civil, intentaremos establecer los principios básicos del paradigma de Alberdi y los extenderemos en los temas de la educación, la perspectiva política diferenciada de la económica, de la cultura argentina, del verdadero sujeto de trabajo en la Argentina y de sus consecuencias políticas. Tomaremos como fundamento e hilo conductor de nuestro trabajo la revolucionaria afirmación de Adam Smith contenida en su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Lo que voy a leer, 2 párrafos, son íntegros de Adam Smith. Existe una especie de trabajo que añade valor al objeto a que se incorpora
y otra que no produce aquel efecto. Al primero, por el hecho de reproducir valor, se le llama productivo, o sea, trabajo productivo. Al segundo, trabajo improductivo. Así, el trabajo de un artesano en una manufactura agrega generalmente valor a los materiales que trabaja, tales como su mantenimiento y los beneficios del maestro. El de un criado doméstico, por el contrario, no añade valor alguno. Sigue Adam Smith. El trabajo de alguna de las clases más respetables de la sociedad, al igual de lo que ocurre con los servidores domésticos, no produce valor alguno. Y no se concreta o realiza en un objeto permanente o mercancía vendible, que dure después de realizado el trabajo, ni da origen a valor que permitiera conseguir más tarde igual cantidad de trabajo. El soberano, está hablando de su rey, el soberano, por ejemplo, con todos los funcionarios o ministros de justicia que sirven bajo su mando, los del ejército y la marina, son, en aquel sentido, trabajadores improductivos. Bueno, espero que hayan entendido este párrafo, yo se los he dado a los alumnos de Teoría Política 2. Es una afirmación totalmente revolucionaria. Está diciendo que hay una parte de la sociedad que es la que produce y otra que vive de los que producen. Y decir esto en ese momento, en un reino como Inglaterra, es absolutamente revolucionario. Profundamente revolucionario. Bueno, esta afirmación no constituye un mero enunciado económico. En ella se atestigua que el principio sustancial de la convivencia humana en el mundo moderno es el trabajo, que él determina un nuevo ámbito de poder constituido por una nueva clase de sujetos, los productores, y cuya actividad y presencia deslegitima los poderes tradicionales organizados en torno al Estado. Este ámbito viene surgiendo a partir del siglo XVI. Les leo una cita de Marx. Dice: afirmaciones como las de Adam Smith sobre las nuevas condiciones de producción tratan más bien de una anticipación de la sociedad civil que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante. Fin de la cita de Marx. Alberdi expresa al respecto: toda la gloria de Adam Smith, el Homero de la verdadera economía, descansa en haber demostrado lo que otros habían sentido, que el trabajo libre es el principio vital de la riqueza. Fin de la cita. Smith consuma y desarrolla las ideas fundantes del liberalismo expuestas por Locke acerca de la soberanía del hombre en el estado de naturaleza. Allí el hombre es un ser pleno, merced a su libertad y capacidad de apropiación por medio del trabajo, que funda una dimensión independiente del Estado y que será la base de los derechos fundamentales previos a la existencia del Estado, o sea, lo que después serán los derechos humanos. Una concepción popularmente difundida es que las bases contienen básicamente un proyecto constitucional de la Argentina. Esto es cierto si entendemos que al término Constitución, en sus primeras acepciones, según la Real Academia Española, acción y afecto de constituir o de constituirse, conjunto de los caracteres específicos de algo. Porque de esto es de lo que habla Alberdi. La Constitución como carta legal es un aspecto derivado de estas acciones primeras.
Alberdi no está hablando de leyes, sino de los principios primeros de un proyecto de nación. En este sentido, una de las afirmaciones fundantes de las bases está dirigida a impugnar el principio del mundo tradicional, la guerra, contraponiéndolo contra los del mundo moderno, trabajo, producción e intercambio, que son los caracteres de la sociedad civil. Ahora vamos a pasar entonces a mostrar los ejemplos de las ideas que ha desarrollado Alberdi. La primera es la cultura de la guerra de su clase dirigente es el problema político de la Argentina. Producto de las guerras de la independencia, señala Alberdi, en donde, cito, la gloria militar era el objeto supremo de ambición, cita, termina cita, toda la Argentina vive la cultura de la sociedad tradicional y el principio cultural de la clase que lo ejerce. Ahora viene la cita de Alberdi. Ha pasado la época de los héroes. Entramos hoy en la edad del buen sentido. El tipo de grandeza americana no es Napoleón, es Washington, que no representa triunfos militares, sino prosperidad, engrandecimiento, organización y paz. Reducir en 2 horas una gran masa de hombre por la acción del cañón, he ahí el heroísmo antiguo y pasado. Por el contrario, multiplicar en pocos días una población pequeña es el heroísmo del estadista moderno, la grandeza de la creación en lugar de la grandeza salvaje del exterminio. El problema esencial y fundamental de la Argentina es el de esa cultura, y la tarea primaria será la de acometer la salida de ese estado de cosas hacia los nuevos principios históricos, expresados en el comercio, la industria, las artes y las ciencias. Estos son los principios que expresarían la civilización, y no el operado por los literatos como Sarmiento. Y entonces ahora vamos precisamente contra el primer misil en contra de Sarmiento, el tema de la educación. El concepto de sociedad civil remite a la dimensión de la cultura moderna. Como tal, está integrada por una serie de funciones que la componen. Una de ellas es la educación. Alberdi desarrolla a continuación una de las páginas más originales de su obra, cuando se introduce en la cuestión educativa. Polémicamente titula el capítulo 13 de las bases "La educación no es la instrucción", en donde vuelve a polemizar frontalmente contra Sarmiento. El abordaje que hace Alberdi sobre la cuestión se encuadra dentro de la distinción actual entre educación y formación. La educación se refiere principalmente al proceso organizado y racional de transmisión de saberes, generalmente centrado en instituciones especializadas en esa función, como la escuela, ¿no? Mientras que la formación es un proceso más amplio que comprende todos los ámbitos de la experiencia vital de un hombre. Sarmiento puso toda su energía en la institución de la escuela y sus extensiones complementarias inmediatas, como las bibliotecas. Alberdi la considera inútil para el presente estado actual de la cultura argentina, porque la educación institucionalizada está dirigida a un estadio específico de la cultura humana,
aquel que ha arribado a una sociedad organizada y madura, la civilización, según el modelo que ofrecen los países occidentales, Inglaterra y Francia, fundamentalmente. ¿En qué consiste la adultez? En un determinado grado de desarrollo de la cultura de una sociedad. Esto supone una gradación cultural análoga a los diferentes estadios de la evolución de la humanidad o los diferentes estadios del desarrollo del ser humano. Aquellos publicistas argentinos que se propusieron acceder al nivel de la cultura europea pensaron que el punto de partida debía ser la instrucción. Ellos no vieron que nuestros pueblos nacientes estaban en el caso de hacerse, de formarse, antes de instruirse, y que si la instrucción es el medio de cultura de los pueblos ya desenvueltos, la educación por medio de las cosas es el medio que más conviene a los pueblos que empiezan a crearse. Vamos cerrando. La analogía es clara. Nuestra situación es la del niño, cuyos primeros aprendizajes formativos están dados por experiencias con las cosas. Alberdi se remite al Emilio de Rousseau. No niega que debe darse instrucción primaria, solo intenta señalar que es un medio impotente de mejoramiento comparado con otros, es decir, para la transformación cultural. En consecuencia, cuestiona que la instrucción superior se haya limitado a la enseñanza de ciencias morales y filosóficas. El principal establecimiento se llamó Colegio de Ciencias Morales. Esto es una cita de Alberdi. Habría sido mejor que se titulara y fuese Colegio de Ciencias Exactas y Artes Aplicadas a la Industria. Acá termina la cita de Alberdi. Esta propuesta no solo está dirigida a reemplazar una rama de la oferta educativa por otra, es una crítica al paradigma tradicional de la educación, limitada solo a las artes liberales, dirigido a la formación de las clases superiores. Con el ingreso de la revolución industrial, Europa ya ha comenzado a desarrollar la educación práctica, técnica, orientada al mundo de la producción y el trabajo. Cita de Alberdi: nuestra juventud debe ser educada en la vida industrial y para ello ser instruida en las artes y ciencias auxiliares de la industria. Bueno, para hacerla más breve, voy a saltar un párrafo que es una crítica a la lectura de Tocqueville, en todo caso, al que le interese después tomar. Vamos a ir terminando con un segundo ataque contra Sarmiento, y es un trabajo de Alberdi que se llama Facundo y su biógrafo. El paradigma que venimos señalando respecto del concepto de sociedad civil aparece netamente aplicado en su visión polémica con Sarmiento. En estas páginas, el valor productivo de la sociedad civil es utilizado para demoler e invertir la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie. Cito extensamente a Alberdi. Lo curioso es que, según él, o sea, según Sarmiento, la barbarie es la que cabalmente representa la civilización. Perdón. Lo curioso es que, según él, representa la barbarie lo que cabalmente representa la civilización, que es la riqueza producida por las campañas. Y ve la civilización en las ciudades, en que por siglos estuvieron prohibidas y excluidas las artes, las industrias, las ciencias, las luces y los derechos más elementales del hombre libre.
Son las campañas las que tienen los puntos de contacto y mancomunidad con la Europa industrial, comercial y marítima, que fue la promotora de la revolución, porque son ellas las que producen las materias primas, es decir, la riqueza. El obrero productor de esa riqueza, el obrero de los campos, es el gaucho. Y ese gaucho, a que Sarmiento llama bárbaro, representa la civilización mejor que Sarmiento. Trabajador improductivo, estéril, a título de empleado vitalicio, que vive como un doméstico de los salarios del Estado, su patrón. Acá aparece otra vez, en el trasfondo, la afirmación de Adam Smith, empleado doméstico no productivo contra el productivo. Sigo con Alberdi. Trabajador improductivo como doméstico vitalicio o empleado perpetuo a sueldo del Estado, él es el que representa la pobreza, subrayado, más vecina de la barbarie, según la ciencia de Adam Smith, que el trabajo independiente del obrero rural. Se sabe que Adam Smith asimila al empleado a sueldo del Estado al doméstico como trabajador improductivo. Es la frase que yo les leí al principio. En esta última frase podemos advertir una referencia explícita a la cita que establecemos más arriba como fundamento e hilo conductor de nuestro trabajo. Bueno, y terminamos con el último punto, la Guerra del Paraguay. Alberdi toma en la Guerra del Paraguay partido por Paraguay por dos razones. Una es geopolítica. Cito a Alberdi: abatir al Paraguay es destruir un baluarte divisorio y protector de la descalabrada República Argentina contra la tendencia absorbente del Imperio de Brasil. Termina la cita. Pero tras de ella es posible advertir la presencia de los fundamentos que hemos venido desarrollando. La guerra es además un atentado a la civilización que para Alberdi representa el Paraguay, frente a la barbarie argentina que busca destruirla. Cito a Alberdi: ¿será la civilización, subrayado, el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería lícito preguntar, y subraya, si la llevan o van a buscarla, cuando se compara la condición de los beligerantes. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc. Los nuevos misioneros de la civilización, o sea, los soldados que estamos mandando de la Argentina, los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera, no solo tienen en su hogar, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas por primera vez de su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Paraguay es, frente a la Argentina o Brasil, un país más civilizado porque en él se han desarrollado genuinamente los productos característicos de la revolución industrial desconocidos por los bárbaros letrados como Mitre, que le invadieron y destruyeron. Bueno, terminamos con unas conclusiones breves. Hemos recorrido algunas afirmaciones de Alberdi que intentan fundar la hipótesis de su encuadramiento esencial
en el paradigma que dio lugar a la formulación del concepto de sociedad civil de Hegel, inspirado en los trabajos de la Ilustración escocesa, que tiene a Adam Smith como su figura notoria. Es también nuestra hipótesis de que Alberdi portó solitariamente estas ideas. Él, a diferencia de los publicistas de su generación, que tomaron como fundamento ideológico la Revolución Francesa, sus consecuencias y, esencialmente, su visión unilateralmente política, asentó su perspectiva en la Revolución Industrial, que fue la que estableció los fundamentos económicos sociales del mundo moderno. La historia y sus manuales lo incluyeron como constitucionalista, un aspecto no ajeno a él, pero que no toma los caracteres esenciales de su contribución. Esto ocurre porque persiste en esos historiadores la tradición de la perspectiva política instalada en la cultura argentina que Alberdi cuestiona. Esto se hace patético en su polémica sobre la guerra del Paraguay y su condena como traidor a la patria que recibió, considerando su postura simplemente como producto de una bandería partidaria, como mera enemistad frente a Mitre, cuando lo profundo reside en su concepción de las condiciones subyacentes a ese conflicto. A pesar de su aceptación del modelo europeo de la división internacional del trabajo y de otros dogmas del pensamiento liberal, algunas de estas posiciones, tal como las hemos desarrollado, hace que Alberdi solo podrá ser entendido posteriormente a la década de 1930, cuando en plena crisis del paradigma liberal entre en crisis el modelo agroexportador y los principios de la industrialización comiencen a instaurarse en la Argentina. Agradezco vuestra paciencia. Bueno, agradeciendo a Héctor esta conferencia central y por supuesto nos quedan un montón de inquietudes. Vamos a dar paso a las preguntas. Ya nos hicieron llegar a través del chat la pregunta del doctor Hernán Fernández de la Universidad Nacional de San Juan, que te pregunta, Héctor, ¿qué textos de Alberdi recomendarías para los lectores que están comenzando a indagar en el pensamiento del tucumano? Bueno, creo que siguiendo estas ideas, digamos, uno de los principales trabajos, yo empezaría por las bases. Leería Las Bases, el Estado argentino organizado en 1880, y después los escritos póstumos, sus escritos económicos, donde, si bien estos escritos póstumos fueron recopilados por los editores, o sea, Alberdi nunca escribió eso para la publicación en un libro y hay muchas repeticiones, porque eran cuadernitos que él escribía, no tienen desperdicio. Como su diagnóstico histórico de la tradición de la cual son los problemas de la Argentina es muy superior a lo que escribe Sarmiento en el Facunda cuando dice que todo nuestro problema proviene de nuestra herencia de los andaluces, que fueron los primeros españoles que vinieron acá, y con ellos vino la cultura árabe, etcétera, etcétera. La genealogía que hace Alberdi en estos textos es genial, porque se remonta a la guerra de España contra los moros, ¿no? Empieza ahí. O sea, España luchó 8 siglos contra los moros. Cuando terminó esta guerra, lo único que había hecho era constituir un país guerrero. Su primera gran medida, ¿cuál fue? Echar a los judíos y a los árabes, que eran las clases productivas de España. Y claro, tuvo suerte, se tropezaron con América,
y entonces empezó el saqueo del oro y la plata, con la cual pudieron vivir hasta que empezó su decadencia. Pero esta cultura nos la transmitieron a nosotros. O sea, el trabajo en la cultura de la colonia era cosa de esclavos. Para eso estaban las encomiendas en donde a un español le daban 30 indígenas para que lo sirvieran. Yo he leído trabajos, cartas, documentos, en los cuales a los hijos de estos españoles no les estaba permitido levantar un lápiz si se le caía al suelo, porque doblar la espalda era innoble. Para eso está el esclavo. Hasta ese punto llegaba la cultura del odio al trabajo y de la transferencia del trabajo a los esclavos. Bueno, hasta ahí. Bien, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de seleccionar algunas por cuestiones de tiempo. El licenciado Sebastián Fernández de la Universidad del Salvador te pregunta si podés identificar el pensamiento de Adam Smith en las obras de otros sansimonianos de la generación del 37. De otros sansimonianos de la generación del 37, yo no lo encontré. O sea, en la generación del 37 la potencia está en el romanticismo, o sea que la figura fulgurante ahí es Esteban Echeverría, y lo que deviene de la cultura francesa de ese momento. O sea, yo por lo menos no lo encontré. Y en una parte de este trabajo, no para no hacerlo más extenso, yo lo digo, hace falta una investigación para ver si este dicho de que él lo portó solitariamente es cierto. Pero yo no lo encontré. Bien, por mensaje privado nos preguntan, dice, doctor, usted dice que este paradigma de Alberdi se puede visualizar mejor o con más claridad hacia el siglo XX. ¿Qué nuevas condiciones se crearon para abrir ese campo de visibilidad? Bueno, Alberdi vive y escribe en lo que es el largo ciclo del liberalismo, que los historiadores han datado entre 1789 y 1918. Fue tan largo este dominio y es el momento de la expansión de Inglaterra y la imposición de su modelo de producción y de comercio, que yo encontré un autor que dice que en ese momento esas ideas eran tan naturales como decir que respiramos el aire. Era lo natural. Pero con la guerra del 14 al 18 se derrumba completo este paradigma. Se derrumba el paradigma liberal. ¿Producto de qué? Primero, de la competencia interimperialista de los países europeos. El enfrentamiento entre lo que se llamaban los occidentales civilizados y Alemania, que en ese momento no formaba parte de Occidente, sino que era Centro Europa y era la barbarie. Más allá de ella seguía la barbarie con Rusia. Ese es el enfrentamiento. Ahora, en esta guerra se juegan varias cosas fundamentales. Una, y fundamental, es la introducción de la revolución industrial en la guerra, o sea, en las técnicas de la guerra. La guerra cambia de naturaleza completamente. Otra vez, ¿por qué? Por la revolución industrial. ¿Qué ocurre? Se produce la más grandiosa invención de máquinas de matar, desconocidas hasta ese momento. Estas máquinas rompen el paradigma tradicional de la guerra.
anteriormente la guerra se llevaba a cabo entre ejército y ejército de dos países. Pero el enfrentamiento interimperialista llevó a destruir las bases del liberalismo y los estados poderosos de Occidente empezaron a cerrarse sobre sí mismos cuando descubrieron que la economía y su población productiva eran tan importantes como los ejércitos. Esto es fundamental. Ahora la guerra no es con ejércitos, sino que es de pueblo a pueblo. Y en este sentido, el cerrarse y el descubrir este principio hizo que los países europeos llegaran al concepto de Estado total. No quiere decir totalitario, total. O sea, que cada país ahora se cerró sobre sí mismo y es un complejo de funciones que tienen el ejército solo aquellos que tiran los tiros, pero todos los demás cumplen una función en la guerra. Yo escribí varios trabajos sobre esto, porque fue revolucionario para nuestro país. ¿Qué ocurrió entonces? Pueblo contra pueblo. El ejemplo que les puse yo a mis alumnos de Teoría Política 2 fue el invento de los aviones. Piensen ustedes, en el año 1901 los hermanos Wright hicieron los primeros vuelos y levantaban 8 metros durante 300 metros. Nada, eso eran los aviones. En el año 1914, el desarrollo tecnológico hace que ya tengamos aviones cazas y aviones bombarderos. Y con los aviones bombarderos se destruye el viejo paradigma de la guerra. Porque los aviones bombarderos ahora van a bombardear todo. Bombardean las ciudades y por lo tanto bombardean hospitales, escuelas, sanatorios, todo. O sea, bombardean a la población civil. Nada queda fuera de la guerra. Esto es también el Estado total y es la guerra total. Y los alemanes ponen la frutilla a este postre cuando inventan los gases que producen una matanza masiva de jóvenes monstruosa en unas pocas horas. Este es el cambio profundo. Entonces, ¿por qué ahora? Me extendí un poco en explicar el siglo XIX, pero tenía para... ¿Por qué después de 1930? Porque ha caído el paradigma liberal. Y el paradigma liberal, dentro del cual vivió nuestra generación del 80, era que éramos un país agrícola ganadero y de que de ahí surgía toda nuestra riqueza. Y fue la época, entre 1890 y 1910, de esa Argentina, se llamó la Belle Époque. Se construyeron los palacetes de Barrio Norte, de Palermo Chico. Reproducíamos palacetes al estilo de París, de Francia, y también en las estancias. Hay toda una serie de viajes que se puede hacer ahora como turismo para conocer los pequeños castillos que construyó esa oligarquía en esa época. Y entonces, bueno, la Argentina era la riqueza frente a una Europa que se moría de hambre. Pero claro, el paradigma agroexportador entre 1918 y 1930 empieza a destruirse hasta que Inglaterra dice: no les compramos más carnes, porque ahora nos vamos a abastecer adentro de nuestra propia comunidad, que es Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que tienen una producción totalmente competitiva con nosotros, de trigo, de carne, cereales, etc. Y la Argentina se derrumba.
Esto es la crisis. Para peor viene la crisis de Wall Street. La Argentina pierde el 30 a 40% de sus exportaciones. Esa Argentina rica que les mostrábamos a los europeos muertos de hambre, los argentinos fanfarrones decían, miren, muertos de hambre, esto es un país, ¿no? Ustedes, acá se come, acá, etc. Bueno, aparecen en Retiro, por donde está la Torre de los Ingleses y para atrás, la primera Villa Miseria, en los años 1930. Esto produce un giro total, o sea, el cuestionamiento al modelo agroexportador. Y ahora entonces va a poder entenderse esta pregunta que me hacen, ¿por qué después del...? Y porque ahora se va a empezar a entender que la industrialización es el único camino posible para un país que no puede seguir dependiendo de la exportación de materias primas y aceptando la división internacional del trabajo. Este fue el descubrimiento del ejército argentino, porque fue el primero que se dio cuenta de qué es lo que había pasado en la guerra del 14 al 18. Bien, bueno, tenemos además saludos y felicitaciones por la conferencia de Facundo Di Vincenzo de la Casa. Una pregunta respecto de tu libro, Educación y Trabajo en el Orden Conservador, donde señalás que Rosca y su ministro Osvaldo Mañasco adhieren a las ideas de Alberdi. ¿Estos dos hombres de gobierno entendieron el paradigma alberdiano? Sí, lo entendieron dentro de los límites de lo que era este sentido común de la aceptación de la división internacional del trabajo. O sea, en el proyecto de Mañasco se hace una profundísima crítica en el debate de diputados a la educación clásica, a la educación que Alberdi llama letrada, meramente letrada, que era la de las élites a comienzos del mundo moderno. Y se cita profusamente a Alberdi acerca de la necesidad de introducir una educación práctica, dirigida a la producción. Bueno, el proyecto es desaprobado y las críticas que reciben son furiosas porque todavía la mayoría de los hombres del 80 viven en el siglo anterior. O sea, lo que yo dije, no entendieron la revolución industrial. Entonces, una parte de lo dicho de Alberdi lo entendieron profundamente. O sea, lo de la educación práctica, y lo impulsaron. La otra parte es el gran agujero que tienen, que es aceptar la división internacional del trabajo y decir que cuando Alberdi habla de industria, está hablando de agricultura y ganadería. Y ahí, esto es lo que pasó. Muy bien, tenemos, no sé, mientras tanto, si el público quiere presentar alguna pregunta, tenemos alguna más, por supuesto. Vamos a ir al chat, porque tenemos una pregunta de acá. En la advertencia preliminar de su manual de enseñanza moral, Esteban Echeverría, al igual que Alberdi, plantea la necesidad de educar con orientación a la actividad industrial, siendo que José Ingenieros plantea a Echeverría como antecedente, y ahora estamos esperando. Bien. No me termina de dejar leer la pregunta, a ver si ahora que lo ampliamos. Acá. Considera que hay similitudes en torno al pensamiento sobre la sociedad civil y parece que el establecimiento es entre la relación entre Esteban Echeverría, sí, y Alberdi.
El pensamiento de Echeverría, como de toda esa generación, puede haber afirmado que hay que... Pero, digamos así, la orientación, la sustancia y el conjunto de ese pensamiento no van para este lado. O sea, se fundan completamente en principios culturales apuntando hacia lo político. El modelo de... En todo caso, eso se inscribe dentro de lo que se llamó la aparición de las nuevas nacionalidades, por eso la joven Argentina, que toma el modelo de Mazzini de la joven Italia, etc. Y entonces lo que están buscando es una identidad, la identidad que ellos tienen claro. O sea, estamos en 1837, 1810, ellos dicen nació la patria, anteriormente esto era otra cosa. Y bueno, en estos pocos años lo que se puede hacer es constituir una nacionalidad. Y la constitución de la nacionalidad va por una serie de búsquedas de principios culturales, algunos políticos, pero ninguno en ese momento tiene que ver con esto que yo he planteado. Bien, no queremos abusar mucho, pero una pregunta más. ¿Podrías explicar la lectura que hacen Pellegrino Rossi y Michel Chevalier de los escritos de Adam Smith? Brevemente. Si puedo explicar eso. Brevemente. No puedo. Ahora no sería Empezamos nuevo. Empezar de nuevo la conferencia y temo que huyan y nos pasen. Podemos convocar una nueva para desarrollar esto. Bueno, queremos también aprovechar para agradecer. Perdón, sí. Lo que simplemente digo de Pellegrino, yo descubrí en un determinado momento que muchos de lo que postulan, todos este tipo de ideas, están todos fundamentados en Adam Smith. Las ideas de Adam Smith están ya en la Revolución Francesa. En la ley Le Chapelier, que es aquella ley por la cual se produce el hecho revolucionario de abolir los estamentos y proclamar una sociedad absolutamente igualitaria, se habla de Adam Smith. Se dice que, porque son muy largas las prescripciones de esa ley, en donde por una parte, que es lo que aparece comúnmente en los manuales y todo esto, que es lo que repite, que sí, se quedan abolidos los derechos de nobleza, todo esto, pero abajo de todo eso, como dirían algunos de los seguros, en la letra chica la pagan los trabajadores también. Todo el sistema productivo queda desregulado, como era regulado, y es liberado conforme, y dice ahí, conforme a lo que propone Adam Smith de una sociedad de libre productor, etcétera, etcétera. Quiero aclararles esto. En el Capital, Marx se refiere, o sea, cualquier progresista lee y dice, qué bien qué bien la ley Le Chapelier, le pega. Marx la critica. Marx dice es una ley miserable porque aplastó a los obreros, o sea, les prohibió sindicalizarse para defender sus derechos. Marx lo lee desde otro lugar, en lugar de leerlo de la nobleza, lo lee de los trabajadores. Entonces dice, ¿qué clase de progreso? Que es ningún progreso. Marx es muy crítico de todos los principios liberales. Termino con uno que no me lo han preguntado, pero lo digo. Hay que leer La cuestión judía en su última parte para ver qué es lo que dice los derechos del ciudadano. Su visión es más que crítica, es deslegitimadora. Los derechos, la declaración de los derechos del hombre es la declaración del burgués, en donde plantea el problema de la propiedad. Plantea los límites del individuo según el cual la sociedad ahora, cada hombre está en guerra frente a otro, como en Hobbes. En lugar de ser, dice Marx, el hombre junto al hombre, solidariamente, la Declaración de los Derechos pone al hombre contra el hombre. Cualquier parecido con el presente es pura casualidad.
Bueno, muy bien, y habiendo finalizado las preguntas, queremos agradecer en particular porque por privado han enviado saludos. Seguramente si te arrimas acá vas a ver algunos rostros conocidos. Marisa Miranda, Joana Vargas, Hernán Fernández, Gustavo Vallejo, María del Rayo Ramírez, María Eva Musopapa, Paula Musopapa, Alejandro Sopi, Sebastián Fernández, Francisca Musopapa, Dante Ramaglia, Leonardo Bizaguirre, Justo Soto Castellanos, y Paola Lagos, y hay más, hay Laura Lagos. ¿Laura Lagos? Sí, ¿Dónde está a través de Zoom, gente que te reconoce y te quiere, y que como todos y cada uno y cada una de nosotros y nosotras, cuando te escucha redita ese momento, ese tiempo de estudiante y se emociona porque recupera estas clases que son magistrales. Así que me parece que le podemos dedicar un fuerte aplauso a Héctor, agradeciéndole de corazón el esfuerzo que ha hecho de venir hasta acá y el haber acompañado esta primera actividad de apertura, que para nosotros es una conferencia central para, la voy a leer porque si no me equivoco, la primera Jornada Internacional de Gobierno y Políticas Públicas en Latinoamérica, desde las perspectivas filosóficas, históricas, educativas, que se van a realizar en la Universidad de Lanús el 4 y el 5 de agosto. Así que quedan debidamente invitados y no queremos dejar de cerrar esta actividad sin agradecer, acá les tengo anotados, por todo el acompañamiento a Verónica Borek, Analía Selma, Nahuel Golek, Mariano Helser, perdón la lectura de los apellidos que me pone mal, pero Fernando, Andrés y Juan Ignacio Fernández. A todos ellos les pido un aplauso, que es la gente de eventos de la Universidad de Lanús, que hace que todo esto sea posible. Así que, retomando esta invitación, agradeciéndole muy especialmente a mi querido maestro Héctor Musopapa, a cada uno de los participantes, a cada una de los participantes desde los distintos rincones que han acompañado esta apertura, este evento. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. Así que los esperamos entonces el 4 y el 5 para participar de esta primera jornada. Bueno, Laurita Lagos, me hiciste llorar. Bien, bueno, es bueno el reencuentro y está invitada Laura entonces a participar, por supuesto, desde ya en nuestra próxima actividad del 4 y el 5 de agosto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenas noches. Bueno. Yo les aplaudo el aguante. No. Bueno. Muy bien, me encantó. Salió. Me encantó. Calidad, ¿eh?